Saludos, mis apreciados hermanos y amigos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Gracias por ver mis estudios, lo cual creo y espero esté siendo de bendición para ti como lo es para mí. Sabes, estoy feliz y muy contento de que el último estudio ha podido ser visto por más de 1000 personas. Y cómo me alegro de ello. Espero que este estudio que vamos a compartir ahora también alcance a mucho más personas. El estudio que estamos compartiendo es identificando a la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10. Y quiero decirte que este estudio va mucho más fuerte ahora, porque vamos entrando en más detalles de lo que esto significa. Oremos al Señor antes de ir al estudio. Padre bondadoso, muchas gracias por darnos el inmenso privilegio de acercarnos a ti a través de la oración. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente para el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a entrar en la segunda parte de nuestro estudio identificando a la bestia. Y nos quedamos en cómo llama Pablo a este poder que procura exaltar o exaltarse por encima de Dios. Ahí nos quedamos, dimos algunos detalles, pero ahora vamos a la siguiente pregunta, que sería la número 4. Entonces, ¿qué descripción de Daniel? Ahora nos estamos trasladando al profeta Daniel, porque para poder entender las profecías o para entender este tema, definitivamente tenemos que entrar en los libros proféticos, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Así que veremos ahora qué descripción de Daniel comparada con lo que leemos en Apocalipsis 13, 5 al 7, muestra que el poder de la bestia es el mismo poder que el poder del cuerno pequeño del libro de Daniel. Así que vamos a la Biblia y vamos al libro de Apocalipsis ahora para poder entonces entender esto. Aquí vamos entonces entrando en una comparación, la descripción de Daniel comparada con Apocalipsis. Capítulo 13, verso 5 al 7. Y estamos aquí. También el viento es un poquito traicionero. Hoy he querido grabar este estudio fuera de mi pequeña oficina. Dice, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Quiero que pongas mucho cuidado, mi estimado hermano y amigo. Tú, como hermano creyente, no importa de qué comunidad cristiana seas, al compartir contigo lo hago con mucho cariño, y aquí no estamos por emocionalismo, tampoco con la finalidad de hacer sentir mal a nadie, no, de ninguna manera. Es simplemente compartir la sana doctrina de la palabra de Dios. Entonces, pon cuidado aquí. Este poder le es dada autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su
tabernáculo y de los habitantes del cielo. Mira hasta dónde va. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que significa que este poder es un poder mundial, es un poder que domina en diferentes partes del mundo. Entonces, aquí estamos comparando lo que vamos a comparar aquí la descripción de Daniel con la descripción de Apocalipsis. Y hemos visto aquí lo que dice Apocalipsis 13, versículos 5 a 7. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta bestia, si es el mismo cuerno, o mejor dicho, si es un poder que se puede identificar con el cuerno pequeño de Daniel 7. Este asunto, yo invito a aquellos que participan en comunidades cristianas que no se han dado cuenta que cuando guardan el domingo, están siguiendo al cuerno pequeño o a la bestia. Y tienen que saber lo que dice Daniel capítulo 7, verso 25. Definitivamente, si no saben esto, entonces seguirán bajo la jurisdicción de lo que dice la bestia. Este poder. Daniel 7:25, ahora estamos comparándolo con Apocalipsis 13. Bien, Daniel 7:25 dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué te parece? ¿Estamos hablando de lo mismo? Por supuesto, del mismo poder, solo que aquí se identifica como un cuerno pequeño que sale de entre los 10 cuernos de la bestia terrible con dientes de hierro, que tenía 10 cuernos. Y este cuerno es un cuerno pequeño que surge en medio de los 10, es decir, es un 11º cuerno, pero es pequeño al principio y luego se levanta por encima de los demás, porque este cuerno viene y llega a ser mundial. En cambio, aquellos cuernos fueron los 10 reinos bárbaros en los cuales se dividió el Imperio Romano. Y ya he compartido algunas veces, solo te menciono, ahí están los érulos, vándalos, ostrogodos, alamanes, burgundios, francos, anglosajones, en fin, todos estos. Y los que vinieron a hacer lo que es la Europa actual, quedaron de los 10 solamente 7, porque ese cuerno pequeño arrancó 3. Bien, vamos a ver, sigo leyendo porque me interesa que quede claro para ti lo que estoy diciendo. Todo lo que te digo es para que tú veas que esto es importante saberlo. Entonces, el texto dice, voy de nuevo: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. ¿Qué te parece? Ahí está, tiempos y medio tiempo. Ese es el cuerno pequeño. Estamos comparándolo con la bestia de Apocalipsis 13, 5 al 7, donde también tiene boca, se le da autoridad para actuar 42 meses. Tiempos y medio tiempo es igual a 42 meses, es decir, tiempo es igual a 1 año, tiempo es igual a 2 años, y ahí son 36 meses, más medio año, 42 meses. Muy bien, así que un tiempo es 1 año, dije, Daniel 4, 16 al
32, Apocalipsis 12, 6 y Apocalipsis 6, 14. Voy a leerte esto porque me interesa que tengas claro este asunto. Me interesa que vaya quedando claro o puedas entender, y si no lo entiendes, quiero decirte que puedes comunicarte conmigo a través de WhatsApp. Por favor, o haz un comentario, haz comentarios, y entonces de esa manera yo podré ayudarte. En Apocalipsis, porque esto se repite en Apocalipsis, mira, en Apocalipsis 11, versículo 2 dice: pero el patio que está fuera del templo dejado aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y entonces aquí tengo Apocalipsis 12:6, dice la mujer. ¿De qué mujer está hablando aquí? La iglesia. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Ahí están, 1260 días. Es igual que 42 meses. Pero en profecías, de acuerdo a Ezequiel 4:6 y número 6, 14:34, en profecía, un día equivale a un año. Así que 42 meses son 1260 días, o sea, 1260 años. Entonces, este poder surge posterior al Imperio Romano. El Imperio Romano cayó, como lo expliqué, en el año 476, cuando Odoacro, rey de los Érulos, dio caída a Rómulo Augustulo. Y en el año 538, este poder se levanta ya por autoridad de la parte del imperio que quedó, que fue Justiniano, el emperador de Constantinopla. Entonces, por autoridad del emperador, ahora el obispo de Roma, según emperador católico, autorizó al obispo de Roma para que fuera el cabeza de todas las iglesias. Así fue como se dieron las cosas. Y, por supuesto, así es como se cumple lo que dice Apocalipsis 13, versos 2 y 3, que el dragón le dio su poder y autoridad, grande autoridad. Entonces le dio su trono. De modo que Roma le cedió el lugar. Y donde está el Vaticano, pues ese era el trono donde estaba sentado el trono del Imperio Romano. De modo que en el versículo 14, también del capítulo 12, dice: pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentado por un tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Te das cuenta? Lo mismo que presenta Daniel 7:25, que se le daría autoridad por tiempo y la mitad de un tiempo. Así que a partir del año 538 sumamos 1260 días o años literales y llegamos a 1798. Cuando en el versículo 3
y 4 de Apocalipsis 13, dice que a ese poder, a esa bestia, se le dio una herida de muerte en una de sus cabezas. En una de sus cabezas, porque tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una de esas 7 cabezas fue herida de muerte. Pero esa herida, por supuesto, comenzó a ser curada. Comenzó a ser curada. Porque el 29 de agosto del año 1800 se nombró un nuevo papa. Porque el Papa Pío VI, que fue tomado de la Capilla Sixtina, lo despojaron de su autoridad, le quitaron su anillo, lo llevaron a Delfinado, Francia, y en Delfinado, Francia, muere el siguiente año. Así que para 1800 se nombra un nuevo papa. De esa manera la herida comenzó a curarse. ¿Y qué dice allí la Escritura? La Escritura dice aquí, adoraron al dragón y a la bestia, que había dado su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Porque en el versículo 3 está diciendo, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y posterior a eso, porque el papado no quedó contento, se le dio nuevamente el lugar del trono, y cuando los tratados de Mussolini, entonces fue cuando el papado vuelve a la silla, y ahora sigue, pero ya no con el poder que tenía, pero su influencia es a través de todo el mundo, fornicando con los reyes de la tierra. Estoy hablando con mucho respeto este asunto para aquellos mis hermanos y familia católicos. Estoy hablando con mucho respeto este asunto. Pero entonces la iglesia, los que querían hacer la voluntad de Dios y guardar los mandamientos de Dios, tuvieron que huir. La iglesia católica mató alrededor, según la historia, alrededor de unos 50 millones de cristianos. ¿Cómo me duele cuando leo la historia de los valdenses, vascuences, hugonotes? Y la noche llamada de San Bartolomé, una noche del mes de agosto, creo que era del año 1500, no recuerdo cuántos años, pero entonces los soldados romanos se ubicaron en una comunidad de cristianos, les dijeron que ya no iban a ser perseguidos, y a la medianoche alguien dio la señal y todos se levantaron porque les habían dado posada. Los soldados se ubicaron en el caserío, y entonces ahí se levantaron y mataron a todas las familias, y la sangre corrió como arroyos porque los sacaron y los mataron. Las mujeres embarazadas les arrancaban sus bebés. Fue algo terrible. A los niños los tiraban al aire y los esperaban con lanza o espada, y así los mataron. Hicieron unas terribles matanzas. Y fue, creo que Juan Pablo I, o Juan Pablo II, el que ofreció una disculpa pidiendo perdón en una ocasión por lo que la iglesia había hecho en un día dedicado a Martín Lutero, el gran reformista del año 1517. Tremendo. Ahora, esa es la mujer que huye al desierto. Y dice aquí, pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente.
al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, la iglesia huyó y la iglesia se escondió en cuevas. Y dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua. El agua representa pueblos, muchedumbres, como un río, dice, para que fuera arrastrada por un río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto no es más que cuando los cristianos pasaron estas persecuciones, huyeron. Y así tenemos que en el año 1620 los peregrinos que estaban en los Países Bajos, Holanda y otros países, entonces huyeron de Inglaterra, de Holanda, y vinieron y llegaron a América en noviembre del año 1620, en el Mayflower, llegaron hasta acá. Y así la iglesia huyó, y así la iglesia encontró tierra para seguir la predicación del Evangelio. Hermanos queridos, comparto estas cosas porque tú debes saber lo que ha ocurrido y que la Biblia nos habla acerca de eso. Entonces, por causa del tiempo, vamos a ir rapidito a una pregunta más y ahí paramos, porque yo quiero que veas los estudios y no quedes aburrido. ¿De qué reino surgió el cuerno pequeño? O sea, la bestia. Daniel capítulo 7, versos 7 y 8. Vamos a Daniel ahora nuevamente. Daniel capítulo 7, versos 7 y 8. Porque la idea es que entendamos bien este asunto. El cuerno pequeño. Que, solamente por un cuerno pequeño. ¿Qué es eso? Créeme que cuando yo comencé a estudiar las profecías decía, qué raro este asunto. La Biblia o Dios tiene razones por las cuales presentó esto así. Daniel 7, versículos 7 y 8, dice lo siguiente. Después de esto miraba yo en la visión de noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella y tenía 10 cuernos. La bestia terrible. Ahora te explico un poco acerca de esto. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Te lo digo ya, eso fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos, que cayeron ya por influencia del poder romano, el cuerno pequeño. Entonces, del poder romano papal. Y de delante de él, dice, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Entonces, este poder ya, cuando se levanta, termina con ellos, porque estos reinos o estos grupos, vamos a decirlo así, tenían una posición distinta
a la posición católica. Eran arrianos. No aceptaban de que Cristo es igual al Padre o al Espíritu Santo en este sentido, porque Dios. Eran arrianos y tienen la misma posición o tenían la misma posición que los testigos de Jehová hoy. Ellos son todavía descendencia de los arrianos. Y claro, como la Iglesia Católica tenía el poder en sus manos, entonces allí fue donde Justiniano, en primer lugar, por influencia de la Iglesia Católica, envió a su principal general para que acabara con los vándalos que se habían ubicado en el norte del África, es decir, en Alejandría. Y después acabaron con los érulos. Entonces, en el año 493 cayeron los vándalos. En el año 534 los érulos. Los érulos, vándalos, los érulos que estaban en el norte del África. Luego los vándalos cayeron en el 534 y los ostrogodos en el 538. Ahora este Cuerno Pequeño se levantó, como solo él quería, se levantó. Entonces, de esa manera, el Cuerno Pequeño hizo y deshizo. Así que el Cuerno Pequeño se levanta del Imperio Romano. De ahí se levanta del Imperio Romano pagano. En la próxima etapa de este estudio voy a compartir contigo otros detalles que tienen que ver con el Cuerno Pequeño. Por hoy deseo de todo corazón que Dios te bendiga. Por favor, como dicen muchos youtuberos, dale like, compártelo y recuerda, esta bendición debe llegar a muchas personas. Este asunto del estudio de estas profecías en estos estudios que estoy dando. Y te cuento, más de 1000 personas vieron el estudio anterior. Un promedio de 1100 personas vieron el estudio anterior. Y yo espero que este estudio llegue a más personas todavía. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.